¿Qué tal? Buenas, buenas. Volvimos Acompañadas. Estamos acá. Buenas. Hola, Valentina. Hola, Valen. Chicas. ¿Cómo Me gusta verlas, que también siempre nos hablamos, pero nunca nos vemos las caras. Sí, tal cual, a todas, porque hay muchas ahí que tampoco les conocía las caras, así que genial. Es verdad, claro, por la red de latinas. Las tenés Claro. de oído, pero no de vista. Así es, así que un placer estar acá en el Terror Ton, me parece. Bueno, los estuve viendo desde las 12, solo me tuve que bañar porque tenía que salir acá, así que me perdí un pedacito, pero la verdad que me encantó escuchar todo el tiempo la palabra resistencia, la palabra política. Me parece que, bueno, que es eso, ¿no? Un poco el cine de terror y lo que nos identifica y que siempre estamos como ahí en los márgenes, intentando salir a flote. Y bueno, me gusta que hay una gran comunidad, que parece que no, pero sí. Pero existe y está presente. Sí. Bueno, el buzo de Valentina la presenta, pero igual nosotras vamos a hacer esta parte como más formal y les vamos a contar a quienes no la conocen que Valentina es productora audiovisual y es una referente del cine de terror y fantástico en Latinoamérica, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico Terror Córdoba. Creó este espacio en 2014 de forma autogestiva, vuelve esta palabra otra vez, literalmente a pulmón, organizando cenas y actividades para poder sostenerlo. Con los años, el festival creció hasta convertirse en una plataforma clave para el cine independiente del género en la región. Para Valentina, el terror es mucho más que entretenimiento, es una herramienta para contar historias políticas, sociales y culturales desde una mirada propia y local. Su trabajo busca también abrir caminos a nuevas generaciones de mujeres dentro de un ámbito históricamente dominado por varones. Es la directora de FanLatam, que agrupa más de 40 festivales latinoamericanos para visibilizar y potenciar el cine fantástico de la región en todo el mundo. Espero haber hecho justicia a tu recorrido. Más todavía aún. No, está perfecto. No, está muy bien. Hay que honrarlo, porque honestamente ser una mujer dentro del ámbito del terror y haber conseguido todo lo conseguiste y además haberlo sostenido con el paso del tiempo es una victoria que hay que celebrar y que hay que sostener. Sí, totalmente. A mí me pasó cuando empecé con el festival que no había directoras de festivales mujeres. En ese entonces la única era Edna, y que para mí fue mi referente, digamos, incluso en la creación del festival. Y la verdad yo no me había dado cuenta de ese detalle. Después vino la Ola Verde, vino todo, digamos, y me lo empezaron a decir. ¿Vos te diste cuenta que no hay otras directoras de festivales mujeres? Y una por ahí no hace las cosas pensando en eso, ¿no? O sea, otra palabra clave, me parece, del cine de género, del cine de terror, es la pasión, porque en realidad lo que nos moviliza, por lo que estamos acá hoy, Sí. acá en YouTube, es eso, digamos, es el amor por lo que hacemos. Y es como que uno no espera por ahí. Yo no me imaginé cuando empecé el festival que íbamos a cumplir 10 años y que Córdoba se iba a convertir también en una plataforma para el cine de terror, porque en aquel entonces, que no hace tantos años, pero yo lo siento que fue hace un montón, porque pasaron tanto laburo. Claro. Sí, no había películas de terror en Córdoba. O sea, recién se estaban filmando las primeras películas, que eran 21 de Diego Medina, que ya estrenamos la cuarta este año, así que imagínense todo lo que ha pasado en el medio. Estaba Carroña también, de Luz Garraza y Eric Fleitas, pero estaban también en el mismo proceso que nosotros, que estábamos haciendo fiestas, ferias, empanadas, para si habremos hecho empanadas para vender. Dios. Yo el último año dije, empanadas no hagamos más. Rifas también, si habremos vendido rifas. Y bueno, les cuento que seguimos en la misma, o sea, no es que en 10 años esto cambió demasiado, o sea, el festival sigue siendo autogestivo, sigue haciéndose de forma colectiva, porque si no, no hay otra forma de sostenerlo. Lo que por ahí yo veo dentro de los festivales también, ¿no? Pensemos, FanLatam también hace 10 años era algo imposible, y de repente empezamos 8 festivales, inicialmente con FanLatam, y ahora somos 40, digamos.
la verdad que somos 40 y hay muchas más directoras de festivales mujeres, tenemos a Lina Sola y hay muchas grandes amigas y colegas también, que además somos realizadoras, porque eso también es bueno aclararlo. Claro, obvio. En los festivales que uno, en realidad yo empecé haciendo un festival porque quería hacer cine de terror, no porque quería hacer un festival, estudié cine, digamos, y mi ilusión era obvio poder pasar mis propios cortometrajes en una pantalla, y creo que fundamentalmente esa es la importancia, digamos, de las plataformas, ¿no? De los festivales de cine, y creo que por eso se siguen creando, porque quizá hay una idea ahí errada, ¿no? De los espacios de exhibición, porque bueno, quizás son muchos. Acá en Córdoba, por ejemplo, este año yo me sentí, ahí voy a hacer una denuncia, pero, o sea, así todo, habiendo pasado 10 años, en realidad, bueno, más de años, porque hubo un año que no lo hicimos, habiendo asentado quizás las primeras semillas, digamos, de este germen del terror acá cordobés, en 10 años todavía no tenemos ningún tipo de apoyo, o sea, a pesar de que fuimos este año 45 personas organizando el festival, las autoridades no fueron, a pesar de que se cree que hay un auge en el cine cordobés, porque sí, tenemos cosas muy positivas, o sea, existe un polo audiovisual, tenemos una ley de cine, que eso es algo que no sucede en muchas provincias, de hecho creo que somos 3 provincias, Misiones, Mendoza, Córdoba y para de contar, o sea, ahora hay muchas que lo están discutiendo, pero a pesar de todo el terror sigue siendo marginal, digamos, aunque mueva la juventud encima, porque yo ya estoy grande, yo empecé, tenía 25 años, ahora ya estoy más cerca de los 40, y la verdad que la gente que trabaja en el festival, la gente que ama el cine de terror, tiene 25 años, y es la gente que va a hacer que esto se construya, y por ahí lo que me preocupa a mí de las políticas de Estado que no apoyan o no fomentan, es que te frustran. O sea, yo todos los años digo, haré el festival este año de nuevo, ¿viste? Porque es todo un esfuerzo, es convocar gente, es trabajar gratis. Que eso, claro, es hacerlo en paralelo a los trabajos que te permiten vivir. Totalmente, yo hago webs, nada que ver, o sea, estoy desarrollando un sistema, a pesar de haber estudiado cine incluso, pero bueno, por ahí eso, pensando en las políticas, el lado negativo de las políticas públicas, ahora está pasando, bueno, todo lo que sabemos en Argentina con Ventana Sur, que Blood Window ahora tiene otro nombre, y por ahí lo que siento es que cada vez que se cambia de gestión o cambia la cosa, hay que volver como a explicar la importancia del cine, a explicar la importancia, escuchaba hace un rato que le decías vos, Canela, la importancia de la investigación y de acceder a los libros, ¿viste? A capacitarse. Porque bueno, eso es otro fuerte y otra cosa muy importante que tienen los festivales de cine, que son esas instancias de capacitación. Yo cuando empecé, sí, y me parece fundamental nuestras capacitaciones, por lo general, va gente, a la gente que más le interesa, va incluso más a las capacitaciones que a ver cine. Entonces es fundamental, digamos, poder acceder a eso, ¿no? De alguna forma, va a estar Karina también dentro de poco, y cuando nosotros empezamos con el festival acá en Córdoba, empezó como un proyecto de investigación para la Facu, para una materia de la Facu, e investigando nos dimos cuenta de eso, de que no había rastros. O sea, creo que en la biblioteca de la Universidad Nacional de Córdoba, en la biblioteca de cine, encontramos un artículo así de chiquitito en una revista, y ahí trajo el festival el libro de Karina, y el libro de Hernán Moyano también, que era cine de género latinoamericano. Manual. El manual, sí, y fue o sea, sigo mencionando estas cosas para marcar la importancia de los espacios de exhibición, ¿no? Que por ahí... Sí, totalmente. Sí, es fundante. A ver, para nosotras, por ejemplo, espacios como el VARS fueron lugares donde podíamos encontrar un cine que queríamos analizar y un fenómeno que queríamos estudiar, pero que en otros espacios no aparecía. Entonces está bueno también pensar que toda esta comunidad que está formada por la gente vinculada al terror
no tiene que ver solamente con directores, con productores y con festivales, sino que también hay un lugar que me parece la investigación académica, la crítica, están empezando a ocupar, ¿no? Como unir un poco las fuerzas para poder darle al terror el lugar que se merece dentro de los estudios académicos y dentro de los festivales. Sí, totalmente. Valentina, vos sabés que nosotras siempre que hablamos con alguien llegamos como a la misma conclusión, y es que uno termina siendo devoto de esta religión que parece ser el terror. Secta. Por haber tenido algún contacto en la infancia de corte traumático, ¿no? Como uno se enamora porque de chico se asusta tanto que después no puede despegarse de esa sensación. Entonces, lo que te queríamos preguntar era, ¿cuál recordás vos que fue tu primer contacto con el terror que hizo que te enamoraras al punto de hacer empanadas para hacer el festival? Bueno, yo siempre fui muy rebelde en mi adolescencia. O sea, bueno, de niñez, la primera película que me acuerdo, porque tenía un tele de 14 pulgadas en la pieza, yo perdí a mi mamá de muy chiquita, entonces no me animaba a dormir sola. Ahí vamos con los primeros miedos. Entonces me pusieron un tele. Y me ponen el tele, imagínense que estaba ahí SAT, Film Zone, todos los canales que... Y la primera película que a mí me impactó fue Alien. O sea, así que me la acuerdo hasta el día. Me acuerdo del momento en que la vi, en la cama, chiquita, tapada, que después me fui a dormir con mi papá, claramente. Porque... O sea que no funcionó lo de la tele, fue no funcionó mucho, la verdad. Pero después yo tenía un amigo mío, seguro a todos nos ha pasado, mi amigo, mi vecino de la cuadra, y yo era muy rebelde, entonces estaba así mucho tiempo en penitencia, porque me escapaba de menos, era rebelde. Era punk y me iba a recitales y ese tipo de cosas. Entonces estaba mucho tiempo en penitencia, pero mi papá lo que me dejaba, los sábados de la noche, por ejemplo, que eran los viernes y sábados, era ir al videoclub con mi amigo, alquilar películas y quedarme el sábado hasta las 6 de la mañana viendo películas. Y yo era como, o sea, y buscábamos directamente las emociones fuertes, digamos. Yo era como la del que buscaba las pelis de terror y a mi amigo le gustaba Matrix, esa onda así más ciencia ficción, digamos. Entonces, así como empezó, buscábamos que más miedo nos dé. Y alquilábamos El Exorcista y no nos daba miedo. Y alquilábamos, y así no nos daba miedo. La película que más miedo me dio, y yo sí creo que sí fue así como fundacional en mí, es Proyecto Blair Witch. Para Proyecto Blair Witch habré tenido 11, 12 años y me cagué de miedo. Somos de la misma generación, me parece. Somos de la misma generación, sí, 30 y largos ya. Sí. ¿Cuánto, Valentina? Perfecto, suficiente. La verdad que sí, para mí esa fue la película que hizo que yo buscara que algo me dé más miedo que eso. Digamos, de hecho, me acuerdo que fuimos a ver El Exorcista con las escenas nuevas al cine con mi amigo y no nos daba miedo, decíamos puta baja, así. Así que, y bueno, después obviamente yo tenía ya de adolescente, había hecho talleres de cine, entonces tenía como un poco la idea de estudiar cine después. Tampoco fui a la universidad pensando que me iba a dedicar al cine de terror, ¿no? Obviamente que además vos entras a la universidad y lo primero que la bajada de línea que te dan es como, no, tenés que ver esto, cómo... Sí, el terror no tiene un espacio determinado adentro siempre de los estudios sobre el cine. Por lo menos en nuestra experiencia no lo tiene. Para nada, ¿no? De hecho, nosotros el festival, que yo lo inicié con 2 compañeros de la Facu en ese entonces, después fuimos 10 que se sumaron, digamos, y obvio que nuestro primer lugar donde fuimos a buscar una pantalla, que literalmente era para mostrar nuestros cortos de zombies, que no aprobábamos, por cierto. Y fuimos a la Facu con nuestro proyecto. Yo sí, en ese entonces me había puesto por ahí más seria, imagínense que todavía era pendeja, digamos. Entonces me puse a investigar cómo hacer un proyecto cultural, entendí que había que pedir los avales correspondientes, o sea, todo lo que implicaba hacer un proyecto cultural, que es algo de la gestión cultural que no nos enseñan a nosotros en sí. No. Menos en nuestra... menos hace años atrás, que yo creo que cuando yo empecé a estudiar todavía no había Inca Federal, entonces ni siquiera las carpetas de Inca aprendíamos a hacer, digamos. Entonces sí, me puse a estudiar, tenía una compu, que eso sí era algo positivo, y armamos ese proyecto cultural muy seriamente, conseguimos avales, o sea, se fue sumando gente,
Y fuimos con esa inocencia o esas ganas, esa pasión, volvemos ahí, esa rebeldía, digo yo, con nuestro proyecto a que nos den la pantalla del Sepia, que el Sepia era nuestra, a donde nosotros íbamos, a la escuela de cine, a ver. Y la respuesta fue como que el cine es, no, que qué cine de terror, si el terror es la dictadura, nos dijeron. Y no nos dieron la sala, digamos. Entonces, bueno, en ese momento decidimos hacerlo en una terraza con un proyector. Después eso se modificó, menos mal, conseguimos salas y qué sé yo. El festival, en definitiva, la primera edición, que fue solo muestra, tuvo mucha repercusión justamente por eso, porque como no había nada, digamos, de golpe, bueno, hay algo de terror. Además era multidisciplinario, que creo que eso fue interesante, porque había escultores, artistas plásticos, fotógrafos. Eso es algo que ustedes sostienen hasta el día de hoy, ¿no? Que suelen hacer como algo mucho más integral. Sí, me parece clave. Yo encontré mi equipo de trabajo en el festival. Claro. O sea, la verdad que me parece que ahí es donde, incluso, no sé, yo veo los pibes ahora, los pibes y las pibas que se suman al festi, que no tienen idea, digamos, que les gusta el terror, pero que no tienen idea. Yo ya sé que ellos van a seguir. Está bien, estás buscando los herederos. Es una buena visión a largo plazo. Y en línea con eso, Valen, porque siempre lo que nosotras venimos atravesando acá en todas estas conversaciones tiene que ver con algo que, no sé, la calidez, por ejemplo, de los seguidores del terror no está en otros géneros. ¿Qué es lo que vos encontraste o qué encontraron desde el festival en relación a su propia comunidad? Porque es increíble como lo sólido que es todo en el terror a nivel espectadores. Sí, totalmente. Yo creo que eso es lo más lindo y por lo que sostenemos todavía el festival y seguimos haciendo cine de terror y apostando y siendo, eso, poniéndonos la camiseta del cine de terror, ¿no? La secta, como decían ustedes. La verdad que sí, es una comunidad muy comunitaria. Yo creo que sin la colaboración, no solo, bueno, de la gente que participa dentro del festival, sino como ustedes, como un montón de gente durante todos estos años, no hubiese sido posible el festival. O sea, desde la necesidad que es inconsciente, digamos, de todos encontrarnos, compartir, crear, o sea, no me gusta decir artista porque es un montón, pero bueno, somos creadores, somos creativos. Sí. Entonces, y sí, me parece que hay como algo en el cine de terror que quizá es un poco menos egocéntrico, no del todo, pero es un poco menos egocéntrico que otros rubros. Yo he estado, obviamente, en otras situaciones de directores re pedantes que son insoportables. No es el caso. Pensemos en Demian Rugna, que vino el año pasado acá, y él, su compañera, todo el equipo son un encanto, digamos. Y vos decís, wow, vino Demian Rugna a mi festival, digamos, y desde esa humildad, ¿no? Y la verdad, o sea, creo que no solo es una comunidad muy cooperativa, y generosa, porque eso también es importante, sí. ¿No? Somos una comunidad muy generosa en nuestro hacer, en nuestro quehacer, bueno, los festivales, por ejemplo, o sea, Fan Latam tiene que ver con eso. Yo creo que lo más rico de Fan Latam es cuando tenemos nuestras reuniones de festivales para contar cómo lo hacemos y cómo, o sea... Eso te quería preguntar, o sea, ¿podrías contar un poco qué es Fan Latam, cómo funciona? Porque quizás es conocido en ciertos ámbitos, pero no de manera general, y por ahí estaría bueno ver qué función cumple. Y Fan Latam es la alianza de festivales de cine fantásticos. Quisieron iniciarla por allá por 2009, los primeros festivales, los más viejos de Latinoamérica, que es el VARS, Macabro, estaba Cine Zombie, creo, de Colombia, estaba Fiction de Chile, que son esos dos festivales creo que no están más, o sea, no se hacen más. Y fue un intento fallido. Entonces después, en 2019, me convocan a mí, me convoca Pablo Sapere, de VARS, porque nosotros tenemos muy buena onda con el VARS, además tenemos una forma de funcionar muy parecida, ideológicamente hablando también. Entonces, me convocan, éramos 8 festivales, entre ellos estaba Cine Fantasy, que Mónica fue la primera presidenta de la alianza. Además, es para mí también otra de mis grandes referentes, la Moni. Bueno, nos pusimos al lomo la alianza y empezamos a abrir las puertas un poco con esta idea de
de compartir experiencias. Y fue muy rico, muy enriquecedor, porque justo en ese momento fue la pandemia. Claro. Y los festivales nos encontramos en una situación totalmente desconocida. No, bueno, porque la verdad que uno va aprendiendo año a año también cómo funciona la distribución, cómo funciona la comercialización. Y bueno, y ahí entre todos entendimos, entre todos los festivales entendimos todo esto de los territorios, de una plataforma de internet, de los territorios. Entonces, como había tanto que aprender, más allá de lo que ya nosotros veníamos trabajando como festivales, fue muy nutritivo, digamos, y compartir eso. También encontrarnos, a mí me pasó que me encontré con las mujeres. Claro, claro. En Fan Latam, porque aunque no lo crean, seguimos siendo el 5%, digamos, ¿no? Acá, los otros días en el festival, hicimos una actividad que se llamaba Coming Soon Back, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Le pusimos tantos nombres. Crecida Fantástica, que invitamos a los directores que tienen películas a estrenar el año que viene. Eran 7 proyectos. Eran todos hombres y yo subí al último y era la única mujer entre todos los chabones. De nuevo, me voy a tomar un mate, chica. Tome, tranquila. No hablo mucho, estoy todo el día en la compu, así que me Estás acostumbrada. Sí. Y también me lo remarcaron las chicas jurado de Catamarca que vinieron, me remarcaron, qué loco ver eso. Entonces, bueno, Fan Latam a mí en lo personal también me sirvió para encontrarme con las mujeres. Yo me acuerdo que al principio cuando íbamos a las notas de las radios, yo el festival también lo producía en ese entonces Sabri, entonces éramos 2 mujeres y nos preguntaban cómo podíamos ver sangre. O sea, era como, era muy absurda la pregunta. Sí, como esa creencia de que es algo que está totalmente ajeno a la naturaleza femenina, cuando absolutamente todo lo contrario, de hecho. Pero en nosotras nos resultaba interesante también, lo estábamos pensando, decimos, bueno, cada vez hay como afloran más las directoras, ¿no? Las mujeres. En el festival supongo que eso lo deben notar. ¿Y cómo lo llevan adelante eso o cómo piensan que visibilizan un poco más la cuestión de la dirección femenina en el terror? Siempre incorporamos, digamos, las directoras. Uy, por Dios, chicas, Vos tranquila. Siempre incorporamos, nuestro equipo de trabajo, de hecho, está lleno de mujeres, somos la mayoría mujeres. Tenemos como esa cosa de hacer, me parece, sobre todo que nos gusta el terror, como tiene arte, efectos especiales, todo eso. El impulso está. Sí, no sé si es algo de género, la verdad, porque somos bastante variados. Pero repetime la pregunta, por favor, porque con esta voz... Yo la reformulo, igual se entendió. La respondiste igual, ¿eh? Algo que quiero marcar que me interesó y por ahí con esto podríamos cerrar es que vos decís, bueno, cuando llego a Fan Latam se te abre todo un universo, porque te encontrás con gente como Lina, te encontrás con gente como Sol, que son realizadoras, que llevan adelante festivales, o sea, de alguna forma empezaste a ver a otras mujeres que hacen lo mismo que vos. Entonces, lo que nosotros nos preguntábamos es un poco, bueno, ¿cuál es tu sensación respecto a lo que está pasando con las mujeres en el cine de terror, no? Yo creo que, bueno, yo a Laura Casabé a mí me encanta, me parece la Martel del cine de terror, digo yo. A mí me encanta Lucrecia Martel también, soy salteña, así que la verdad que creo que el crecimiento dentro del cine de género femenino es innegable. Es innegable. Creo que incluso, si no fuese porque los directores son más varones que mujeres, los crew están llenos de mujeres. Acá, por ejemplo, en el cine de Córdoba, le insisto, no solo en la organización del festi, sino en las realizaciones hay muchísimas mujeres. Ahora, una de nuestras organizadoras estrenó una película, incluso, una directora mujer que es, bueno, la vieron ustedes, Un susurro invocó mi nombre, que es una ópera prima de una mujer cordobesa, así que vamos ganando, digamos, un poquito de terreno, pero insisto, de 7-1 todavía. O sea, hay que seguir. Sí, hay mucho laburo todavía. De todas formas,
me parece algo que vos mencionaste recién al pasar, que fue esto de, bueno, las mujeres igual están trabajando detrás de cámara, ¿no? Pueden no estar filmando, pero históricamente las mujeres ocuparon lugares en los sets de filmación. Y creo que está bueno que estés presente acá, porque lo que pone sobre la mesa tu presencia es que por más que no estén detrás de cámara dirigiendo, están laburando, están ahí. El único problema de la historia es que muchas veces no nos nombra. Pero siempre existimos, siempre estuvimos presentes, y quizás a partir de 2020 lo que empezó a pasar fue que se nos empezó a nombrar de una manera más, claro, un poquito más. Sí, sí, creo que bueno, como para cerrar, ¿no? Esto de naturalizarlo, yo por ahí en el terror no me lo cuestiono porque es algo naturalizado el lugar. ¿Entendés? O sea, yo preparo decido armar charlas, por ejemplo, y sí o sí en una mesa tiene que haber una mujer, sí o sí en el jurado tiene que haber una mujer, o sea, la representatividad es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Como pantallas también. Quizás no tenemos tanto material audiovisual porque no hay, digamos, aunque, insisto, antes había menos, pero desde un montón de lugares es visibilizar, digamos, no es lo que hacemos. Bueno, pero es un proceso que va a empezar como a multiplicarse cuando empiecen a notarse más esas presencias como vos mencionás, ¿no? Bueno, igual ya pensemos que en estos 20 años, en estos últimos 20 años, hemos logrado, o sea, ya con el cine, digamos, hemos logrado tanto. Creo que estas discusiones se dan ahora porque son necesarias ahora, digamos, y bueno, hay que seguir haciendo historia. Valentina, muchas gracias por chicas, estar acá y por el festival y por tu laburo. No, gracias a ustedes por su laburo, la verdad que esto es increíble. Ahora voy a seguir escuchando, por supuesto, que voy a estar en casa, así que miles de gracias por lo que hacen, por ser parte también del Terror Córdoba. Para mí un placer estar acá y bueno, nada, que siga el Terror Ton, no se duerman, coman, por favor. Muchas gracias, Valen. Nos vemos. Chao, chao.